Muy bien, vamos a hablar de un tema durante algunos domingos sumamente importante y relevante sobre la familia. Ya vamos a hablar acerca de la familia bíblicamente, vamos a hablar de la familia cristiana bíblica. Hoy en día tal vez muchos utilizan el término cristiano, pero no siempre con una connotación escritural, bíblica. Ya muchos se enfocan en la psicología o en la experiencia individual. No es mala la experiencia, pero hay buenas y malas experiencias. Y no todos consideran realmente la importancia y la relevancia de lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, que es la palabra de Dios. ¿Ya cuántas veces hemos escuchado? Es que a mí nadie me enseñó a ser papá, es que a mí nadie me enseñó a ser mamá, es que a mí nadie me enseñó esto. Pero la verdad es que Dios sí, por siglos, nos ha dejado sus instrucciones, el manual del fabricante, ¿verdad?, por medio del cual podemos y debemos ya aprender y sacar sabiduría de parte del Señor. No una sabiduría terrenal, ya como dice Santiago, animal, incluso en algunos casos diabólicos, sino que una sabiduría espiritual que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces es ahí, hermanos, hermanas, amigos, que tenemos la palabra del Señor. Ya, así que hacemos muy bien en ir a ella, para que sea ella también la que nos guíe, la que nos conduzca en cada aspecto de nuestra vida. Ya, así que vamos a aprovechar, ¿verdad?, de enfocarnos en ese sentido, ya fieles a nuestro compromiso, por lo menos como iglesia, comprometidos, ¿verdad?, a enseñar fielmente la palabra del Señor, entendiendo que la palabra de Dios es una lumbrera, es una luminaria a nuestro camino. Es como cuando andamos en un lugar en tinieblas y prendemos una linterna y ella nos ayuda a seguir en la senda correcta, pero además a no tropezar con los baches, las piedras, ¿verdad?, y los hoyos o eventos que hubieran en el camino. Bueno, así nos enseña la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora bien, vamos a comenzar entonces este estudio enfocado en la familia, ¿ya? Y vamos a enfocarlo primeramente en lo que es la familia y luego también vamos a continuar otro estudio un poquito más profundo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Entonces va a ser un tema bien interesante que va a servir no solo para aquellos que están comenzando una nueva etapa en sus vidas, ya en el matrimonio, otros que están ya también por comenzar, ya en el futuro quizás, no tan lejano, otros que ya han comenzado esta etapa, sino también para aquellos que tal vez ya hemos recorrido gran parte del camino, ¿ya? Y lejos de tal vez de enfocarnos en los errores que hemos cometido, porque probablemente hemos cometido muchos errores, vamos a enfocarnos en la sabiduría que podemos obtener. Porque a pesar de los errores que hayamos cometido, podemos también nosotros transmitir a otros sana enseñanza, junto con nuestra experiencia ya de errores cometidos, junto con ello la sabiduría de la palabra del Señor. Ya siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Si uno aprende de sus errores, eso es ser inteligente, muy inteligente. Pero si uno aprende de los errores de los demás, además de ser inteligente, es sabio. ¿Ya? Y en la Escritura se mencionan tanto virtudes, aciertos, como también fracasos. ¿Ya? Fracasos estrepitosos de personas que tal vez con buena intención quisieron hacer lo correcto, pero fallaron. Y de ahí también nosotros podemos aprender grandes y tremendas lecciones. ¿Ya? Y además, creo que hoy en día, coyunturalmente, el tema de la familia, ¿ya?, es un tema sumamente relevante. ¿Ya? Creo que coinciden conmigo en que el día de hoy la sociedad, la cultura y en muchos aspectos las ideologías ya buscan de alguna manera estorbar, dañar, destruir este concepto tan valioso que tenemos los creyentes, los hijos del Señor, en cuanto a la familia. Así que es muy probable que los temas que vamos a abordar, el enfoque que le vamos a dar, va a ofender a muchas personas, va a complicar a muchas personas, va incluso quizás a enojar y a enfurecer a otros y a otras que tal vez tengan un concepto diferente del que se nos presenta en la Escritura. Ya tal vez
algunas cosas que vamos a decir para algunos, ¿verdad?, que tengan una filosofía más terrenal, más enfocada en la psicología humana, ¿verdad?, humanista, o en algún tipo de ideología, ya sea los que estamos acá o tal vez los que escuchen estas presentaciones después en YouTube. Quizás les va a ofender, les va a complicar, ¿ya? Quizás a algunos les va a doler, ¿ya? Pero bueno, la palabra del Señor está allí por siglos y es nuestra autoridad, ¿ya? Y como dijo el apóstol Pablo, nos vamos a rehuir, enseñaros todo el consejo de Dios. Y eso significa todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿ya? Y especialmente aquello que no nos gusta, probablemente lo que más necesitamos escuchar. Y eso también va a ayudar incluso a aquellos que ya hemos recorrido el camino, ¿ya? Y aquellos que quizás todavía les queda mucho por delante, jóvenes, ¿verdad? También les va a ayudar a tomar decisiones por convicción y a prepararse con anticipación, con tiempo, para lo que va a ser sus vidas en el futuro. Y de eso sí yo puedo dar testimonio, ¿verdad? Siendo muy joven yo conocí al Señor, decidí incluso dedicar mi vida al ministerio y pude tener la bendición, el privilegio inmerecido de escuchar muchos consejos de la palabra del Señor, mucha dirección, y eso ha sido hasta el día de hoy una tremenda bendición para mi vida, para mi esposa, para la familia que tenemos. Realmente Dios ha bendecido con su gracia y su misericordia. Ya no porque uno haga las cosas bien, porque uno se equivoca muchas veces, sobre todo en este aspecto, sino porque realmente creemos, confiamos que la palabra del Señor es eso, es la palabra de Dios. Ya creemos firmemente eso, que toda la Escritura es inspirada por Dios, inerrante en sus manuscritos originales, verbal y plenariamente inspirada, y que ella es la autoridad para todo asunto de fe, de práctica y de conducta. Así que a ella nos sujetamos, a ella nos sometemos. Puede que nosotros dudemos, pero siempre la palabra tiene la razón. Ya, siempre la palabra tiene la razón. La palabra siempre gana. Ya, hombres y mujeres a través de los siglos han tratado de destruir, tergiversar la palabra, pero la palabra siempre sigue ahí porque es eterna. Ya, Cristo dijo, recuerden, el cielo y la tierra pasarán. Las filosofías, las ideologías, ¿verdad? Los pensamientos de este mundo van a terminar. Más la palabra de Dios, dijo Cristo, permanece para siempre. Así que eso es lo que creemos, eso es lo que enseñamos. Vamos entonces a este estudio. Ya aquí solamente van a estar viendo el bosquejo, eso les va a ayudar también a seguirlo de manera adecuada. Un estudio para la familia. Ahí está. Un estudio para la familia y la crianza de los hijos. Y el principio básico, esencial, que vamos a estar desarrollando a través de este estudio, ya quizás lo que sería la idea homilética, el caso de los que han estudiado predicación, tiene que ver con volver al modelo original, ya lo que Dios desde un principio quiso establecer. Como introducción podemos ver claramente el problema que hay hoy en día, ya el problema en cuanto a lo que es la familia. La familia está bajo amenaza. Yo creo que ninguno de nosotros podría cuestionar aquello. Ya no significa que la familia está siendo destruida. Ya nada ni nadie va a poder destruir aquellas instituciones que Dios estableció. Sin embargo, sí está bajo amenaza y bajo ataque, un ataque terrible. Ya, y esto no es nuevo, muchas veces nos sorprendemos, probablemente porque tenemos más acceso a la información, nos sorprendemos de todo el ataque, ¿verdad? Toda la odiosidad que existe hoy en día en contra de la familia. Pero esto siempre ha estado, ya desde el imperio, ¿verdad?, persa, con su forma de ver las cosas, desde el imperio griego, ya, ¿verdad?, con su enfoque en cuanto a la sensualidad, o el imperio romano en cuanto al placer, ya siempre, a través de los siglos, el ser humano ha querido resistir de alguna manera el plan original de Dios. Esto lo vemos ya en Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre quiere tomar sus propias decisiones lejos de Dios y quiere hacer las cosas a su manera. Bueno, hoy en día vemos este mismo problema, ya que la familia está bajo amenaza y el matrimonio está bajo ataque. Y las amenazas contra la familia son muchas. Tenemos el divorcio,
¿verdad?, que cada vez tiene tasas más elevadas en toda cultura, ¿ya? Vemos el adulterio, ¿ya?, una relación fuera del matrimonio, que no es un desliz, ¿verdad?, no es como algunos coloquialmente puedan decir una canita al aire, ¿ya? No, es adulterio. Vamos a aprender y vamos a expresar las palabras tal como la Escritura nos dice, ¿ya?, sin pedir disculpas ni pedir perdón, porque la palabra es la autoridad. El adulterio, ya que es algo muy horrible, muy feo ante los ojos del Señor, y también en cualquier sociedad, por supuesto. La fornicación, ya que es la perversión sexual, que no solamente implica adulterio, sino que implica muchos otros aspectos más y derivaciones, ¿verdad?, de lo que es el sexo fuera del matrimonio. Ya tampoco aquí vamos a usar la frase o la palabra relaciones sexuales prematrimoniales. No, la Biblia le llama a eso fornicación. Ya jóvenes o adultos que tienen relaciones fuera del matrimonio, que no están casados, ya están fornicando ante los ojos del Señor. Eso es feo, eso es terrible, eso es un pecado, eso es grave, y no solo les va a dañar a ellos, sino también, ¿verdad?, consecuencias que pueden haber en su entorno. Tenemos también el homosexualismo, ya que si fuéramos aún más bíblicos en este concepto, deberíamos estar hablando, ¿verdad?, de la sodomía, ya hombres que se echan con varones, como dice en la Escritura y en Romanos, o mujeres que, dejando el uso natural, se encendieron en lascivia unos con otros, ¿verdad?, lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas perversiones que vemos hoy en día, en donde se busca normalizar o se pretende, ¿verdad?, aceptar. ¿Qué decir del aborto? Que no es otra cosa que un asesinato de un ser humano indefenso, que no tiene cómo defenderse, e inocente, que no tiene culpa, independiente, ¿verdad?, si aún la madre fue objeto de una injusticia terrible, como una violación o como un abuso, ya algo horrible, algo tremendo, pero aún así es posible que fruto de aquello nazca sea concebido un nuevo ser, y ese ser no tiene la culpa ya de lo que hizo su mamá, lo que hizo su papá, de lo que hizo nadie. Es un ser que tiene la oportunidad de ser una hoja en blanco de todo lo que Dios puede hacer con su vida. Entonces es algo terrible, es un delito ya ante los ojos del Señor, aunque quizás hoy en día, ante los ojos de una sociedad humanista que quiere desechar, dejar fuera a Dios, no lo ve así. Ya, pero es eso, es un asesinato ya de un inocente y de un indefenso. ¿Qué decir también del feminismo? Que hoy en día también ha causado tanto estrago y tanta maldad en el corazón de tantas personas, ¿ya? Y antes de poner la contraparte, ¿no es cierto?, de lo que sería el machismo, debemos decir que ambas cosas son pecaminosas ante los ojos del Señor. Ambas filosofías están lejos del plan y el propósito, nuevamente, original que Dios quiso establecer desde un principio. Una vez leí un cartel ahí, ¿verdad?, en la calle decía: el machismo mata. Sí, es cierto, porque muchas veces el abuso, ¿verdad?, de hombres ineptos, ignorantes y perversos pueden llegar a destruir la vida de las personas. Y el feminismo asesina, pues una de las principales banderas de lucha del feminismo es el aborto, y eso es un asesinato. Ambas filosofías, ambas ideologías llevan a la destrucción. ¿Por qué? Porque son filosofías humanas, porque se alejan del propósito y del plan original que Dios tiene. Entonces no vamos a hablar, como decimos más comúnmente, no vamos a hablar ni de lo uno ni de lo otro, sino de todo lo contrario. Vamos a hablar de la palabra del Señor, de lo que Dios, en su plan original, nos quiere enseñar, ¿ya? Así que el feminismo es tan pecaminoso como el machismo o la rebeldía, que muchas veces también hoy en día se presenta como una bandera de lucha juvenil, ¿verdad? Y a veces no tan juvenil, que incluso a veces pareciera ya burdo en personas ya más adultas, una especie de rebeldía, ¿verdad?, de corazón, como si eso fuera una virtud, siendo que la Escritura también nos muestra en su palabra ya que el rebelde era básicamente ante los ojos del Señor tan terrible en su pecado como el idólatra, ¿verdad?, como el que tiene relaciones incluso con animales. Así lo presenta la Escritura en cuanto a la rebeldía, ¿ya? Porque la rebeldía es tan terrible
como todas estas cosas que estamos mencionando acá. Bueno, ahí menciona el machismo. ¿Qué decir de la delincuencia juvenil? ¿Cuán perdidos están los jóvenes? Y digo los jóvenes de este mundo. Yo me gozo a ver cómo, por lo menos en nuestra iglesia tenemos un lindo, hermoso grupo de jóvenes. Tanto menores, grupo de jóvenes, ¿verdad? Como también el grupo de jóvenes adultos, un grupo realmente excepcional. Qué maravilloso es que en vez de estar, ¿verdad?, en las calles, en las drogas, en las cosas de este mundo, estén honrando al Señor, y haciendo actividades, sirviendo al Señor. ¿Qué más maravilloso que eso? Así que no está toda la juventud perdida, como algunos piensan por ahí. No, quedan todavía muchos que honran al Señor, con sus virtudes, con sus defectos, por supuesto, pero lamentablemente sí, no podemos hacer vista gorda a cuánta delincuencia, tanta maldad hoy en día hay en la juventud del mundo, ¿verdad?, a tan temprana edad. Niños, ¿verdad?, aún usando armas, usando de violencia. Qué terrible, Bueno, a esto le añadimos también frialdad. La Escritura nos advierte en cuanto a esto, sin afecto natural, ¿verdad? El ateísmo, con su ataque, ¿no es cierto?, de la pseudociencia o el cientificismo, que no es más que una doctrina religiosa que requiere mucha fe para ser creída. Esto de creer que de la nada vino todo, es realmente una falacia tremenda. Tal como dice la Escritura en Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. La embriaguez, el alcohol, la apatía, las drogas, la ingratitud, la ideología de género, que es tan común hoy en día, que escuchamos tan, ¿verdad?, reiterativamente en los medios. Bueno, todas estas son semillas de destrucción, cizaña que realmente Dios en su sabiduría claramente nos va a mostrar, ¿no es cierto?, que no es el enfoque correcto. Y más allá de profundizar en estas cosas, que no lo vamos a hacer, vamos a profundizar en lo que Dios sí quiere que hagamos. Recuerdo tiempo atrás, indagando de cómo las personas que trabajan en los bancos, las personas que trabajan con dinero, cómo desarrollan la habilidad de saber cuándo están frente a un billete falso. Y para mi sorpresa, hay una investigación de cómo son los billetes falsos. Pero la mejor manera que utilizan las personas que manejan dinero para poder discernir cuando un billete es falso o no, porque capaz que todos nosotros alguna vez, yo siempre he pensado eso, hemos tenido billetes falsos y no nos hemos dado ni cuenta, y lo hemos usado como si fuera verdadero, y quizás nadie más se dio cuenta, y pasó nomás por nuestras manos, jamás nos dimos cuenta. Pero hay personas que tienen más habituidad y la forma de poder saber la diferencia entre un billete falso y un verdadero, más bien tiene que ver con conocer bien el billete verdadero. Pues en la medida de que la persona conozca su textura, incluso su peso, ¿verdad?, cómo se arruga, cómo se ve, en fin, va a tener mucho más habilidad para discernir cuando hay un error. Entonces, más que concentrarnos en los pecados, en los errores, ¿verdad?, de esta sociedad, nos vamos a enfocar en lo correcto, en lo verdadero, en lo genuino, en lo que nos enseña la palabra del Señor. Y eso es lo que nos va a ayudar, nos va a encender las alertas cuando estemos frente a una situación de riesgo pecaminosa, que sea falso y que se aleje del plan de Dios. Lo que sí podemos decir es que esta lucha no solo es contra la sociedad caída, el mundo caído, pecaminoso, no solo es contra el diablo, que también con sus huestes demoníacas quieren hacernos tropezar. Pues el león, dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, sino también es una lucha contra nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa, que batalla contra nuestra alma. Así que también podemos decir que cada generación lleva en sí misma la semilla de su propia destrucción. El mal no solo está allá afuera, aunque nos duela decirlo, el mal también está acá en nuestro corazón. Y tiene que ver con esa naturaleza pecaminosa, caída, esa debilidad de la carne que todos nosotros tenemos y contra la que luchamos encarnizadamente día a día, contra la que tratamos de resistir para que sea el Espíritu Santo, para que sea Dios
que tome el control de nuestras vidas y de esa manera ser llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y que Él tenga control, dominio sobre nuestros corazones. Sin embargo, habiendo dicho todo esto anterior en cuanto a la lucha que tenemos hoy en día en cuanto a la familia, el ataque más común, lo más común hoy en día y más trágico que atenta contra especialmente la juventud y la formación de nuevos matrimonios y nuevas familias que se mantengan en la senda, en el camino correcto que Dios originalmente estableció, ¿sabe de dónde viene? De la propia familia. Es el mal ejemplo de padres inmaduros, irresponsables e impíos que marcan negativamente su descendencia. Ya, tristemente, ya he escuchado a jóvenes decir, no, yo no me voy a casar, no quiero casarme. Y la razón de esto, o el pensamiento que puedan tener tristemente muchas veces negativo del matrimonio, ¿cuál es? El ejemplo de sus papás. Yo no quiero ser como mi mamá, ¿no es cierto? Que su papá siempre estaba abusando de... No, yo no quiero ser como mi papá, que mi mamá siempre la estuvo avergonzando en público. Etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar más en detalle en cuanto a eso. Eso tiene ya que ver con la parte matrimonial. Sin embargo, tristemente, ya, este es uno de los problemas más comunes, ya, más inmediatos que vemos hoy en día y más trágicos que vemos hoy en día, de por qué muchos jóvenes hoy en día no se quieren casar, de por qué muchos jóvenes hoy en día prefieren probar, ¿no es cierto?, a ver si tienen lo que necesitan para seguir adelante. Y es lamentablemente por eso, por el mal ejemplo que a veces vemos en nuestros papás o en otros matrimonios, ¿verdad? O lo que la misma sociedad nos presenta y cómo se burla de ella. Cuántos programas, incluso infantiles, ya denostan, avergüenzan y menosprecian a la familia. Ya la caricaturizan de tal manera que se presenta hoy en día a la juventud como algo terrible, como algo horrible, como algo realmente desastroso, como algo penoso, como algo incluso vergonzoso. Entonces, no estoy justificando a los jóvenes que no se quieren casar, para nada, ¿ya? Pero tristemente, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente recogen todo esto de su entorno y dicen, no, yo no quiero eso. O sea, no lo justifico, pero entiendo que muchas veces tengan mucha resistencia a casarse los jóvenes hoy en día. Claro, si tuvieron padres, ¿verdad?, egoístas, abusivos, viendo todo lo que ven en la televisión, en las series, en los programas, aún infantiles, de cómo, ¿verdad?, se presenta el matrimonio, casi como que no queda otra opción. O sea, casi como que, bueno, ¿para qué voy a casarme si tengo esta experiencia, si veo esto, si aprendo esto? Entonces, no es justificarlo, pero realmente y tristemente, gran parte del problema ya no son los jóvenes. Somos nosotros mismos que a veces no hemos enseñado, no hemos transmitido el cariño, gracias hermano, el afecto, ¿verdad?, el buen ejemplo y la motivación que los jóvenes hoy en día necesitan para poder, ¿no es cierto?, pensar en el santo matrimonio, que debemos decirlo, ya sigue siendo una institución hermosa, maravillosa y preciosa. Ya debo decirlo, ya nosotros llevamos 26 años con mi esposa y realmente ha sido, como nosotros siempre lo conversamos, ya una aventura maravillosa que nos ha regalado el Señor, de tremendas, maravillosas y grandes bendiciones. No hay nada mejor, nada se le compara, teniendo mucha experiencia, habiendo estado en muchos lugares, habiendo vivido muchas cosas grandes, nada se compara a lo que es el matrimonio. Como alguien lo describió en una oportunidad, es el cielo en la tierra, ya es la previa del hogar celestial. Ya cuando allá estemos nosotros, junto con Cristo, disfrutando lo que va a ser las bodas del Cordero. Es la única institución, fíjate, más allá de los gobiernos, que otra institución, el Estado, incluso, más allá, ¿verdad?, que la Iglesia, la única institución que va a permanecer, que va a perdurar por siempre, va a ser el matrimonio, en esta unión mística entre Cristo y su Iglesia, ya allá en el cielo. Hasta van a haber celebraciones, hasta van a haber las bodas del Cordero, ¿ya?, que va a ser aquí en la tierra en el milenio, ya cuando sean invitados también todos los santos, los judíos, los santos del Antiguo Testamento que sean resucitados también, ¿ya? Así que de verdad
Ya estamos frente a algo maravilloso. ¿Ya? Éxodo capítulo 34, versículo 7. ¿Ya? Y aquí claramente nosotros vamos a ver, vamos a exponernos ante lo que es este tremendo problema que les he comentado, de que en la propia familia, en el propio hogar, está la semilla de la destrucción. Éxodo 34, 7. Cuando las personas se alejan, por supuesto, del Señor. Ya estas son palabras que Moisés, ¿no es cierto?, está expresando de lo que Dios también le había dicho en Éxodo 34. Ya el versículo 6, para que tengamos un poquito, ¿ya? Bueno, voy a leer el 5, vemos, dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Después el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, esto está proclamándolo Moisés, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y exaltando la santidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la rebeldía anteriormente? Dice, y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y mire lo que dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas veces nosotros no somos conscientes del efecto negativo que nuestras malas decisiones no solo tienen en nuestras vidas, sino también en nuestro entorno. Por eso es que es tan importante volver al modelo original y tomar las decisiones correctas. Y si tú me estás escuchando esta mañana y estás diciendo: pero pastor, yo ya he tomado muchas malas decisiones, yo ya ¿verdad?, ya he hecho cosas muy feas y he fallado y mi familia es un desastre. No te preocupes. Dios es lleno de gracia y misericordia. Y siempre hay la oportunidad de romper estas cadenas con el poder que Cristo nos da y poder formar una nueva vida, un nuevo hogar. Y muchos de los que estamos acá podríamos estar toda la tarde dando testimonio de eso, de la gracia, de la misericordia del Señor y las nuevas oportunidades que Él nos regala, sin nosotros merecerlo. No porque lo hayamos logrado o ganado. ¿Ya? Dios siempre con su gracia y su misericordia nos da la oportunidad, que aunque haya hecho las cosas mal, de arrepentirme y de hacer las cosas bien, para la gloria del Señor. ¿Ya? Ahora, acá no está hablando de una maldición mística, como algunos creen, donde hay que imponer las manos, hacer algún tipo, ¿verdad?, de arte mágico para expulsar esos demonios o esas cadenas, ¿verdad?, espirituales que atan a las personas. No, aquí está simplemente hablando de un efecto muy normal, que ocurre, ¿verdad?, muy común, que ocurre en las familias. ¿Ya te has fijado que hay veces jóvenes, quizás, o personas que tú has escuchado que dicen: no, yo nunca voy a ser un alcohólico como mi papá, que siempre le pegaba a mi mamá? Y después pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Termina siendo alcohólico y pegándole a su esposa, ya que a esa altura quizá ni siquiera es su esposa, es su conviviente. ¿Ya? O la mujer que dice: no, yo nunca voy a ser como mi mamá, que se embarazó, ¿no es cierto? Y al final, ¿qué ocurre? Termina la chica, ¿verdad?, embarazada y quizás pensando que su vida se acabó. Y muchas veces vemos esto en nuestro entorno, es muy común. ¿De acuerdo? ¿Te has fijado eso? Bueno, esos son los efectos muchas veces pecaminosos que nosotros, lamentablemente, dentro del hogar muchas veces tenemos que enfrentar. Por eso es que tenemos la palabra del Señor. Por eso es que la palabra del Señor nos ilumina. Ya dice la Escritura en el Salmo 119: ordena mis pasos conforme a tu palabra. ¿Y sabes lo que dice luego? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No hay nada que pueda enseñorearse en tu vida si es que tú te sometes a la palabra del Señor. Incluso esas cadenas, ¿verdad?, que mucha gente dice que te atan, ¿verdad?, de tu ascendencia pasada, del pecado de tus padres. Porque en Cristo tenemos libertad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo nos da esa libertad. Y gloria sea a su nombre, porque en Cristo somos libres. Libres para no volvernos a esclavizar al pecado, como dice Pablo a los Gálatas, sino para servir al Señor. Entonces, esto no se trata de una especie de maldición mística, ya una maldición hacia el estilo Tutankamón, ¿verdad?, que se va heredando. No, nada que ver. ¿Ya? Esto tiene que ver con las influencias y las consecuencias
de decisiones pecaminosas que los padres toman en su vida y que afectan sus vidas, pero tristemente también la vida de aquellos que están a su alrededor. A veces como papás tomamos malas decisiones y lamentablemente los que van a cosechar inmediatamente esas malas decisiones, ¿quiénes van a hacer? Nuestros hijos. Ya un hombre que decide irse del hogar, una mujer que decide abandonar el hogar sin pensar, ¿verdad?, en sus hijos y el efecto que esto pueda tener, es una decisión egoísta que al final y al cabo va a marcar la vida de ese muchacho, quizás, si es que no llega a Cristo, su vida por el resto de su vida. Y quizás muchos de nosotros somos el fruto de algo así, como lo que he mencionado. Pero gloria a Dios, que en Cristo tenemos esperanza y que en Él podemos romper estas cadenas. Y que podemos, ¿verdad?, hacer del día de mañana una nueva mañana y un nuevo día para su gloria. Por eso es que la Escritura nos dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice ya en Eclesiastés, nuevas son cada mañana sus misericordias. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Sabiendo nuestra bajeza, sabiendo nuestra debilidad, cómo Él nos muestra su amor y su misericordia. Así que no importa cuántos errores tú hayas cometido, ya, no importa si tú piensas, si tú crees que has cometido más errores que yo, porque quizás no es así, pero no te preocupes. Siempre en Cristo hay una esperanza maravillosa. Cristo rompe estas cadenas. En Él seremos verdaderamente libres y podemos hacerlo si es que estamos dispuestos a someternos al plan original, a lo que Dios quiso mostrarnos en su palabra. ¿Ya? Por muy bueno que sea la imitación, nada es como lo original. ¿Ya? Los que tenemos vehículos lo sabemos, ¿verdad? Podemos comprar, ¿verdad?, un repuesto chino, podemos comprar un repuesto, ¿verdad?, alternativo, porque es más barato. Pero a veces lo barato, conocen el dicho, ¿verdad?, cuesta caro. Y en esto, más que nada en la vida, es muy caro y muy doloroso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la solución? Ya lo habíamos establecido, pero lo vamos obviamente a desarrollar un poquito más. La solución básicamente es volver al modelo original para la familia. El modelo original que Dios estableció. Ya, si no se preserva la familia, la sociedad completa va a sufrir un colapso. La familia es la unidad básica de la sociedad, a pesar de que hoy en día los medios de comunicación nos quieren hacer creer otra cosa. Ya nos quieren hacer creer otro concepto. Ya, de que no, las sociedades en sí son, digamos, la base de la misma sociedad, o el gobierno, o el Estado, o una ideología, o una filosofía, ¿verdad?, o un pensamiento, o un sentir. No. Dios estableció como base de la sociedad la familia. La primera institución que Dios estableció sobre la tierra ya no fue el gobierno, no fue la iglesia, fue el matrimonio. Después, el matrimonio dio como consecuencia natural, planeada, la familia, los hijos. Pero la primera institución establecida por Dios en la humanidad es el matrimonio. Cuando se destruye la familia, la sociedad entera sufre las consecuencias y las generaciones futuras se arruinan. ¿Ya? Uno puede decir, qué terrible es como estamos, sí, pero mucha de la razón de por qué estamos como estamos es justamente por esto. ¿Ya? Porque se ha de alguna manera diluido en la sociedad gran parte de las familias. Ahora, como dije, todo comienza con el matrimonio. Todo inicia con el matrimonio. Esto no es idea tuya, esto no es idea mía, esto no es deseo de uno o de otro. Esto simplemente es el plan de Dios. A Dios se le ocurrió. ¿Ya? Dios fue que después de haber creado al hombre, lo miró, ¿no es cierto? Y después de haber dicho que me quedó lindo, ¿verdad?, dijo, hay un problema. No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí conocemos la historia. ¿Ya? Bueno, esto se le ocurrió a Dios. Y esto funciona, y va a funcionar, y va a seguir funcionando, solo por el hecho de que se le ocurrió a Dios. A un Dios soberano y eterno, sabio y perfecto, omnisciente, que conoce y sabe todo. A veces cuando buscamos excusas decimos, sí, pero es que, pastor, usted no conoce esto, usted no sabe esto, es que, pastor, es que usted desconoce esto, otro, o quizás en consejería a veces me dicen, pastor, es que usted no ha vivido esto. Sí, probablemente yo no he vivido eso, pero hay que pensar, hay que entender, ya, que lo que nos dice la palabra del Señor no es experiencia y sabiduría mía, tuya, ni de nadie más.
es lo que Dios quiso establecer para nosotros. Esto es idea de Dios. Esto a Dios se le ocurrió. ¿Ya? Escuché hace unos días atrás una persona que decía, no, si esto del matrimonio, de la ceremonia, del matrimonio y de todas las tradiciones que se hacen, eso era cierto hace 500 años. Hace 500 años se casaban, ¿no es cierto?, de blanco y puro en el altar, ¿verdad? Y hacían ceremonia y todo era muy bonito. Y yo le decía, no, el sábado pasado hubo un matrimonio en nuestra iglesia, no fue hace 500 años, fue hace unos días nomás. Y la verdad, hermano, es que el mundo quiere imponerte un pensamiento que no es cierto. ¿Ya? Y en un tiempo más, otro matrimonio va también tomar el camino de lo que es la senda matrimonial, y luego otro, y así, hasta que venga el Señor. Esto no se ha acabado, esto no se ha terminado. Mira, piensa esto, imperios han surgido y se han destruido. El imperio persa, el imperio griego, el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio chino, han surgido ya grandes imperios, vastos imperios, el imperio español, el imperio inglés, ¿verdad? Donde no se ponía el sol, ¿verdad?, en el imperio. Pero también se han destruido. Culturas han surgido, muchas culturas y formas culturales de hacer las cosas, y han desaparecido, se han extinguido. Grandes personajes se han levantado y han, ¿verdad?, declarado la muerte de la Biblia y del matrimonio. Pero todavía hay gente casándose. Todavía hay algo normal, natural en el ser humano de querer establecer un vínculo. Entonces, nosotros no somos los bichos raros, como a veces se nos hace pensar o querer creer. No somos los extraños, no somos los raros, no somos la excepción, hermano. Somos los originales. Puede que en el mercado automotriz haya muchos repuestos para arreglar un vehículo. Y puede que haya mucha más cantidad de repuestos alternativos que repuestos originales. Pero nunca esa cantidad de repuestos alternativos que superan con creces al original van a reemplazar al original. O sea, es algo muy lógico, digamos, humanamente pensarlo así, ¿ya? Y esto lo tenemos sobre todo en este tema plasmado. Todo comienza con el matrimonio. El modelo de Dios para el esposo. Así que vamos a partir, ¿verdad?, hablando del varón. Yo sé que a veces uno dice las damas primero, pero vamos a ya comenzar hablando a los varones. Y esto por una razón muy simple. Nosotros tenemos mucha responsabilidad como hombres. ¿Ya? Vamos a ponernos bien nuestros pantalones, nos vamos a apretar bien el cinturón y vamos a tratar de considerar y aprender y comenzar a practicar, ya comenzar a decidir hacia el futuro, en el caso de algunos jóvenes, ya lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros como esposos. Porque nosotros debemos dar el ejemplo, porque nosotros debemos ser los líderes y sacerdotes del hogar. Y es una responsabilidad que no es delegable, ¿ya? Aunque quizás muchas mujeres quieran asumir ese rol, ¿ya?, y muchas veces tengan que hacerlo por necesidad, ¿ya?, y en ese sentido a veces es admirable, ¿ya?, admirable. Sin embargo, es el hombre, a nosotros, que eso nos dio esa primera responsabilidad. Y no podemos ser negligentes, ni perezosos, ¿ya?, ni responsables en desligarnos de eso, o querer, ¿no es cierto?, sacar la responsabilidad que a nosotros nos compete. Así que vamos a hablar del modelo de Dios para el esposo, ¿ya? No se preocupen en todo caso esposo, también vamos a hablar de la esposa, ¿ya?, pero eso en su momento. Hablemos en primer lugar de que el amor es sacrificial. Acompáñame a Efesios 5:25, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 25. Por aquí vamos a partir, ¿ya?, por el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Maridos, palabra directa, clara, como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, el Señor aquí no nos manda a decir con nadie, nos dice directo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el primer mandamiento que tenemos nosotros como hombres, amarlas. Todo lo que no sea amar a mi esposa, ya, según lo que yo entiendo aquí, es ser irresponsable. Todo lo que no implique amar a mi mujer, ya, es ser irresponsable.
en no hacer lo que Dios me pide que haga. Yo debo amarla. Eso es primero. Más que incluso, primero antes que sostenerla, primero que quizás económicamente, de cuidarla, Dios me manda a amarla. Ahora, incluso me dice cómo debo amarla. Ya dice, amad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí entendemos que no está hablando de un amor simple de palabras. ¿Ya? No está hablando aquí como el enamorado que le dice, oh, cuánto te amo, mi reina, mi tesoro, mi amor es tan profundo, no puedo respirar si no estás a mi lado, ya, nos vemos mañana si no llueve. O si hace frío, o si no estoy muy cansado después del partido. No estamos hablando de palabras bonitas, no estamos hablando de sentimientos pasajeros. Aquí estamos hablando de amor sacrificial. En la Biblia ustedes saben que se utilizan muchas palabras para referirse a la palabra amor. Hay varias palabras. Hay alrededor de 6 palabras que se utilizan y que se pueden traducir como amor en la Biblia. Algunos conocen algunas, ¿no es cierto? Amoreros, amorfilos, ya, el charis, amor charis, ya de donde viene 1 Corintios 13, a propósito ahí usa la palabra charis o caridad, también se traduce como amor, hablando de la preeminencia del amor, ¿ya? Sin embargo, aquí está hablando de un tipo de amor llamado ágape, que es un amor sacrificial, no es un sentimiento propiamente tal, sino que es una decisión que lleva consigo sentimientos y emociones, pero que nace como una decisión de entrega, de sacrificio y de abnegación. Estar dispuesto a dejar algo, ¿no es cierto? Estar dispuesto a sacrificarse por el bien de la otra persona amada. Cristo amó a la iglesia. Cristo ama estar en la iglesia. Yo no entiendo cómo hay personas que detestan la iglesia o no quieren estar en la iglesia, incluso creyentes, ¿verdad? Que les molesta o les carga ir a una iglesia. No comprendo eso. Porque Cristo ama a su iglesia, aún con los pecados y con la bajeza que muchas veces nosotros tenemos, porque es así. Pero el Señor ama estar con nosotros porque su misericordia y amor es grande. Eso ya en sí es una muestra de amor. El Señor ama a su iglesia con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos. Y eso engrandece el amor de Dios. No nos dice la Escritura, en esto Dios mostró su amor para con nosotros. En que siendo los mejores, Cristo murió por nosotros. No dice así. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que buena o mala o más o menos en la iglesia, Dios la ama, Cristo la ama. Y se entregó a sí mismo por ella, al punto de que estuvo dispuesto a ser torturado, vejado, humillado, sacrificado por amor a su iglesia. Hombres, varones, ¿realmente amamos a nuestras esposas? Buen desafío, ¿no es cierto? Buen desafío. Ese es el tipo de amor. Ese es el tipo de amor que sin ningún lugar a duda una mujer valora. Y responde con una actitud sumisa y respetuosa. Porque hoy en día a muchas mujeres le faltan el respeto a sus maridos, probablemente porque muchos de sus maridos no la aman. Como también dice otro dicho, ¿verdad? ¿Quieres que tu esposa te trate como una reina? Al revés, ¿quieres que tu esposa te trate como una reina? Ahí está. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Quieres que tu esposa te trate como un rey? Trátala como una reina. Ya, ahí está. Ahí está, bien. ¿Estaban atentos? Dios es tan sabio como hace las cosas. Para que la mujer responda a este amor. Siendo cuando el hombre da este amor. Mira qué importante es esto. El amor sacrificial. El amor sacrificial. Estar dispuesto a sacrificarse a uno mismo por amor a su esposa. Después de Dios, porque siempre debemos primero amar a Dios por sobre todo, ¿no es cierto? Amas a tu esposa más que tus hijos. Ahí quizás pegué varios golpes, ¿verdad? ¿Amas a tu esposa más que tu trabajo y tu estabilidad laboral? ¿Amas a tu esposa más que tu desarrollo personal?
¿Amas a tu esposa más que tu ego y tu comodidad y tu felicidad? ¿Es más importante demostrarle tu amor práctico a tu esposa que ser feliz, por ejemplo? Bueno, todas estas cosas tienen que ver con un amor sacrificial. Luego, no solo es sacrificial, el amor también es santificador. Santificador, Efesios 5, 26 al 27. Estamos ahí cerquita. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué significa? Que cuando mi amor es sacrificial, yo aparto a mi esposa para mí. Aparto a mi mujer para mí, para cuidarla, para protegerla y para santificarla. Eso significa que yo tengo la responsabilidad como sacerdote del hogar de procurar la santidad mental, emocional y física de esposa. No sometiéndola, ¿verdad?, a cosas que la van a denigrar o la van a estropear. Yo no quisiera que mi esposa tuviera que ella hacerse cargo de cosas físicas, por ejemplo, o cosas laborales que terminen agotándola. Porque para mí, según lo que también me dice la Escritura, debo tratarla como vaso más frágil. Por lo tanto, no puedo usarla, ¿verdad?, como una palanca para levantar cosas o para obtener otro tipo de cosas. Debo cuidarla, debo santificarla, debo preocuparme de lo que ella siente, de lo que ella piensa, de lo que ella lee, de lo que ella ve. A veces he escuchado a varones, ¿verdad?, quejarse de que quizás sus esposas ven tal o cual novela o tal o cual serie. Hombre, ¿tú sabes qué es lo que ve tu esposa? ¿Sabes qué tipo de música escucha tu esposa? ¿Estás preocupada de ella? Es tu responsabilidad cuidarla, santificarla. Tú eres el sacerdote del hogar. Tienes que estar preocupado, ¿verdad?, qué tipo de amistades tiene. Y no para andarla celando por un sentido, ¿verdad?, de celo malsano, que muchas veces también se puede dar, sino también por cuidar a tu mujer, por cuidar a tu esposa, por velar por su integridad, no solo física, sino también mental y emocional, que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida. Es importante que nos preocupemos de esto, ¿verdad? No todo lo que se muestra en la televisión, en la serie, ¿verdad?, es bueno. Lo mismo que no todas, quizás las amistades también son provechosas. Nosotros tenemos que guardar el corazón, mente y alma de nuestras esposas, santificándola, purificándola. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia? Que nos santifiquemos. Y a veces el Señor, ¿verdad?, hace aflorar o manifiesta cosas que están mal. ¿Para qué? Para que las saquemos, para que maduremos, para que crezcamos. A veces, ¿verdad?, en el amor del Señor, Dios también nos tiene que apretar en algún momento y nos tiene que guiar. ¿Para qué? Para que seamos más santos para Él. Hay cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer. Y ahí el Señor va a trabajar en nuestras preciosas almas. El amor es santificador, pero también el amor es sustentador. Dice el versículo 28 al 30 de Efesios capítulo 5. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Esto significa, ¿verdad?, que el hombre debe cuidar a su esposa. Ya como vaso más frágil, ya lo mencioné. Ya debe sustentarla, debe procurar, ¿verdad?, que ella pueda tener libertad de desarrollarse en su área, en su rol y en su esencia como mujer. Hoy en día incluso se trata de distorsionar la esencia de la mujer, ¿ya? De muchas formas, incluso aún desde la infancia, a través de los monitos animados, de las series, ¿verdad?, se busca distorsionar el rol de una mujer, ¿ya? Como una mujer, ¿verdad?, dura, casi con un sentido bastante varonil, ¿ya? Que no es digno de la hermosura y de la feminidad de una dama. Muchas veces hoy en día se presentan heroínas que, más allá de demostrar, ¿no es cierto?, algún sentido de superación,
que muchas veces es necesario y es válido, ¿ya? Se delega a ese sentimiento, ¿ya? De querer ser como una superwoman, ¿ya? El sentir de una mujer, el desarrollo pleno, integral de una mujer, siendo que la mujer es mucho más compleja que eso. Y necesita no solo sentirse empoderada, necesita sentirse amada. Cuando una mujer se siente amada, es capaz de conquistar el cielo y el universo, ¿verdad? Junto, ¿verdad?, a su hombre, es capaz de llegar a las estrellas y más allá. ¿Te das cuenta? Sin embargo, una mujer no necesita sentirse empoderada, necesita sentirse amada. El empoderamiento que hoy en día la sociedad trata de implantar en el chip, ¿verdad?, en la mente de las mujeres, la lleva muchas veces a esfuerzos o a contextos, a sacrificios personales, ya que al final terminan denigrándola o rebajándola, ¿no es cierto?, a otra cosa que no es el plan original que Dios tiene para ella. ¿Qué pena a veces me da como muchas veces las mujeres tienen que postergar, por ejemplo, su maternidad por lograr mayor estatus económico? Porque eso es lo que exige hoy en día la sociedad. Ya tener que tener un estatus económico, ¿no es cierto?, superior, mayor, desarrollado. Ya a veces una lucha necia, ¿verdad?, competitiva con el hombre. Ya que el feminismo hoy en día, a través del RADFEM, que es el feminismo radical, que ya va como en su quinta ola, ya son conceptos que quizás nosotros no conocemos muy bien, pero están muy fuertemente desarrollados al día de hoy. Ya establece que no es que la mujer quiera ser igual al hombre. La igualdad de género ya no es tema hoy en día en el feminismo radical. No, el concepto es superioridad. La femme amazónica hoy en día quiere ser superior al hombre. Se siente y se cree superior al hombre. Y ese empoderamiento al final distorsiona la familia, distorsiona el hogar y el plan que Dios tiene para el creyente. ¿Ya? Y bajo ningún punto de vista, porque siempre el pensamiento, ¿verdad?, se va al otro extremo, podemos decir, no, es que la sociedad, el patriarcado quiere la superioridad del hombre. No, si aquí no se trata de superioridad, aquí se trata de trabajo en equipo, aquí se trata de armonía. Aquí mismo, en este mismo pasaje, ya por ejemplo, ya dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. En Efesios capítulo 5, luego dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la misma Escritura nos enseña que Cristo se sujetó a la voluntad del Padre. O sea, la cabeza de Cristo era el Padre. ¿Significa acaso eso que Cristo es menos que el Padre? Sería una herejía decir eso. Cristo es igual a Dios, porque es Dios. Son uno en esencia, la Santa Trinidad. De tal manera que decir que una mujer es inferior al hombre o el hombre es inferior a la mujer también es una herejía. Porque hay una unidad, valga la redundancia. De hecho, la Escritura lo expresa en Génesis, ¿verdad? 2:27, y ambos serán una sola carne. Entonces, qué ridículo lo que el mundo hoy en día trata, la dicotomía que el mundo trata de hacer, esta lucha, esta pugna de género, ¿verdad?, esta competencia. Qué triste, ¿no es cierto?, la sociedad ha rebajado lo que debería ser, algo tan lindo y tan maravilloso como una sola carne. Así es que, ya dijimos el feminismo es tan destructivo como el machismo, y el machismo es tan terrible y pecaminoso como el feminismo. Ambas dos cosas son perversas ante los ojos del Señor. Y algo que Dios no honra y no quiere. La unidad en el matrimonio es básicamente lo que Dios establece. Y finalmente, debemos decir que el amor es hasta el final. Esto es algo que nosotros conversamos con los jóvenes que se van a casar, ¿no es cierto?, en las charlas prematrimoniales cuando hacemos. Y la verdad es que siempre le repetimos lo mismo y nunca nos vamos a cansar de decir lo mismo. El amor es para siempre. Cuando tú estás en una ceremonia, que quizás para muchos es arcaica o es pasada de moda, pero para nosotros, ¿verdad?, es una expresión maravillosa del amor de Dios, ¿ya? Cuando uno dice, hasta que la muerte los separe, es eso, hasta que la muerte los separe. Efesios 5, 31 al 33, estamos ahí, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne. Y es interesante, ¿verdad?, que esto se relaciona mucho con lo que es la Trinidad. No sé si tú puedes entender la Trinidad. Hay alguien que puede decir, yo entiendo, comprendo completamente la Trinidad y la puedo explicar. Bueno, si es así, no deberían estar acá, porque aquí habemos puros pecadores ignorantes que no sabemos mucho, ¿verdad? ¿Ya? Es imposible entender algo tan profundo y tan grande. Pero aquí el Señor presenta esto también como un lindo misterio. Dice, grande es este misterio, esto de ser una sola carne. El privilegio de poder tener nosotros una relación tan increíble, que el mismo Señor lo presenta como grande es este misterio. Y luego más todavía me llama la atención cuando dice, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y saben por qué a mí me llama la atención? Porque cuando Dios creó el matrimonio, lo creó perfecto. Y lo creó pensando, ¿sabes en qué? En algo eterno. ¿Y sabes lo que es más permanente que el matrimonio terrenal? El matrimonio celestial. Esta unión perfecta entre Cristo y su iglesia. ¿Eso sabes qué significa? De que el matrimonio es un tipo de la relación entre Cristo y su iglesia. El matrimonio es una expresión. Cada matrimonio, ¿sabes lo que es? Es un testimonio al mundo de una relación entre Cristo y su iglesia. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, yo sé que hemos cometido errores, yo sé que hemos fracasado en muchas cosas, en muchos aspectos, pero aún así la misericordia del Señor nos dice, volvamos a intentarlo, hagámoslo bien, hagámoslo de manera correcta, volvamos al original. Esto yo les puedo dar cátedra con los vehículos, ¿verdad? Cuando por ahorrar uno pone un tema ahí, ¿verdad? Un repuesto alternativo, ¿ya? Y está feliz, porque la primera semana funciona perfecto. Pero ¿qué pasa después de un mes, 2 meses, 3 meses? Falla, ¿no? Y digo, pucha, pero no tengo plata para comprar la original, ya, de nuevo otro alternativo. Y después, falla, ¿no? Hasta que ya después, no sé, uno es un poco necio, ¿verdad? Y dice, ya, voy a comprar la original. Y hace ahí todo el malabar necesario, compra el original y se olvida, ¿qué es el original? Entonces, cuando nosotros volvemos al modelo original, todas las cosas cambian, se ordenan, se santifican, ¿ya? Porque están hechas para eso, para glorificar a Dios en este caso. Por eso dice, yo, más grande es este misterio, ¿verdad? Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y finalmente, ¿cómo concluye Pablo este pasaje? Diciendo, por lo demás, o sea, a más de este ejemplo, de esta ilustración, de esta bella ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y esto, para ir concluyendo, es un tremendo desafío, no solo para nosotros que estamos casados, sino especialmente para los jóvenes. Quizás hay jóvenes acá presentes o escuchando, ¿verdad? Que digan, sí, pero yo no estoy casado, me falta mucho, todavía no quiero casarme, ya todavía me queda mucho por delante. Pero quiero mencionarte, quiero expresarte, joven, ya que es ahora, cuando tú necesitas empezar a tener convicciones claras, firmes y bíblicas con respecto a este tema, para que cuando llegue la oportunidad tomes las decisiones correctas. Porque ¿sabes cuál es el problema? El problema es que vivimos la vida nomás y después cuando echamos a perder, aprendemos. Ese dicho, ¿verdad? Echando a perder, se aprende. Por favor, te lo ruego, no tienes por qué echar a perder tu vida para ir aprendiendo cosas que con tanto dolor vas a tener que sufrir. Si puedes hacer las cosas bien desde el principio, si puedes tomar el camino correcto. No digo que va a ser fácil, no digo que va a ser perfecto, pero no olvides que siempre lo original va a ser mejor que lo alternativo. Y el mundo te presenta muchas alternativas y muchas de ellas fracasan. Entonces este es un mensaje, una enseñanza no solo para los matrimonios. Hablamos aquí del hombre, del varón, de amar, de santificar, de sustentar y de hacerlo hasta el final. No salir arrancando ni dejar de lado tu tarea y tu responsabilidad. Eso no se hace. Probablemente, ya en tu trabajo, ya ¿qué pensarías si bajo la presión de tu trabajo, ya tú simplemente dices, dejo todo botado, me voy? Serías un irresponsable.
Bueno, hay una responsabilidad mucho mayor, que es tu matrimonio. Tu matrimonio. Qué triste es cuando hombres, ¿verdad?, prefieren quedarse hasta tarde trabajando porque no quieren llegar a su casa. Porque no han sabido ponerse los pantalones y llevar el hogar como corresponde. Qué triste cuando prefieren estar en una cantina, en un bar o con sus amigos en vez de estar con su familia. Cuando debería ser, ¿verdad?, el castillo, ¿verdad?, al que todo guerrero quisiera llegar después de un día duro de trabajo. Que debiera ser un lugar, ¿no es cierto?, de llegar y descansar y gozarse y compartir. Muchas veces no lo es. Y antes de que piensen que la culpa la tiene ella o ellos o lo que sea, pensemos en nuestra responsabilidad como varones. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir hablando de esto el próximo domingo. Vamos a dejar hasta acá este estudio. Ya espero que pueda ser de provecho para tu vida y espero que la palabra del Señor realmente edifique nuestros corazones. Vamos a tener un momento de oración para concluir. Señor, te doy muchas gracias.